Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos, presenta Los sueños y las estrellas en Angola. Un programa realizado y presentado por Eric Boschema. ¿Cómo te vas a sentir bien, ¿no? En un país africano, quiero decir, con todo lo que tú has aprendido de África en los telediarios, ¿no? Que son cosas malas, de guerras, de niños que se mueren y de moscas, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir bien? Parece una locura. Bueno, pues resulta que es posible sentirse muy bien, sentirse mejor que en ninguna otra parte. El paraíso de Fernando Arroyo es un lugar que muchos asociarían con el opuesto, con el infierno. Angola es un país con una triste historia. Cuando se independizó de Portugal en 1975, comenzó la guerra civil. Diferentes grupos étnicos se disputaron el control del país. El que lo conquistó fue el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, con el apoyo de la Unión Soviética y de Cuba. Otro grupo, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, siguió la lucha. Los principales aliados de ese último grupo, la UNITA, eran los Estados Unidos y Sudáfrica. Washington por su guerra contra el comunismo y el gobierno blanco sudafricano porque temía el apoyo que Angola le podría dar a la mayoría negra de su país. Al término de la Guerra Fría, el conflicto angoleño se convirtió en una lucha de poder y de dinero. Angola es el segundo exportador de petróleo en África. Tiene diamantes y tierras muy fértiles. Y en Angola, el que tiene el poder controla las riquezas del país. Los combates terminaron por fin el 4 de abril del 2002, pero más de un cuarto de siglo de guerra mataron a 1,5 millones de personas y dejaron el país destrozado. 1 de cada 4 angoleños se encuentra desplazado o refugiado. Fernando Arroyo es el responsable de OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Desde el año 2000, Fernando trabaja en la ciudad de Huambo, en el centro del país, pero su primer contacto con el mundo humanitario se dio antes. Pues yo estuve en contacto con las organizaciones no gubernamentales por una casualidad realmente. En el año 92, en la guerra de Bosnia, a través de mi emisora en Madrid, con un hombre de Bosnia. En aquellos momentos estaba aquella guerra en alto, y a través de la emisora le puse en contacto con su familia, que en ese momento estaba refugiada en España. Pues entré en contacto con algunas organizaciones no gubernamentales que estaban trabajando con estos refugiados. Y a través de esas organizaciones, también por algunas casualidades, me fui a Zaire, a la frontera con Ruanda, en los campos de refugiados ruandeses. Era una idea de cambiar un poco el mundo, porque nosotros íbamos allí y claro, nosotros solos no podríamos contra eso, pero entre muchos podríamos, ¿no? Y aquello cambiaría y se convertiría no solo en la solución de aquellos refugiados, sino en un mundo mejor. Bueno, esto fue al principio, ¿no? Pero claro, luego la vida pues le va a uno enseñando que las cosas no son tan fáciles, ¿no? De alguna forma, al principio, quiero decir, después de darme cuenta de que no era posible salvar al mundo, ni entre unos pocos, ni entre muchos, al final esto se fue transformando un poco en, vamos a ver si salvamos a unos pocos por lo menos, ¿no? En el entorno inmediato. Después todo fue rodando, pasaron muchos años en realidad, y terminé trabajando aquí en Angola, construyendo puestos de salud, porque mi profesión es la de arquitecto, y en realidad lo que más me gusta hacer es construir escuelas y puestos de salud. Estuve 2 años en Angola y a través de mi trabajo en Médicos del Mundo conocí a las Naciones Unidas. Y hace un poco más de 2 años me pidieron que trabajase con ellos en lo que estoy haciendo actualmente. Y la verdad es que me pareció una gran idea. Nir, é melhor você entrar, não, porque eu conheço você começa aí a fofocar, aí já ninguém se concentra. Mas acho que não receberam todo o seu papel com aqueles guidelines. Infelizmente está... Aquele papel, infelizmente, está só em inglês.
Bueno, la OCHA es el organismo dentro de las Naciones Unidas que se ocupa de la coordinación de la ayuda humanitaria. Por tanto, de coordinar las acciones de las diferentes agencias de la ONU en el terreno y también de las organizaciones no gubernamentales que están aquí. Nosotros intentamos primero hacer una evaluación constante de cuáles son las necesidades y después apelamos a los donadores internacionales que pueden resolver económicamente los programas que nosotros desarrollamos o escribimos y después coordinamos la acción de las ONGs para evitar sobreposición y en ese aspecto el papel de OCHA es fundamental. Parece un trabajo muy interesante, pero yo he pasado varios días contigo y en realidad estás pasando mucho tiempo en reuniones y mucho, pero muchísimo tiempo detrás de la computadora escribiendo. Pues es verdad, esta es quizá la parte más frustrante, ¿no? Todo lo que hay que escribir. Me enfada a veces el tiempo que tengo que pasar, porque la parte más gratificante de mi trabajo es la que paso en el terreno, cuando estoy visitando las aldeas o los proyectos, ¿no? Pero qué duda cabe que tenemos que emplear una enorme parte de nuestro tiempo también escribiendo y contándoles a otras personas cómo están las cosas. Ok, Eco Charlie 4 Alfa November Mike, Delta 2 Bravo Bravo. Bueno, Tony, qué sorpresa y qué bien te escucho desde aquí. Muy buenas noches a todos. Adelante, EA4XT, Grupo Delta 2 Bravo Bravo. Fernando en Wambo. Fernando, ¿pasas mucho tiempo escuchando la radio y hablando por la radio? Pues paso bastante tiempo. En los últimos meses menos de lo que suelo pasar, pero es un hobby que me gusta mucho y le dedico todo el tiempo que puedo. ¿Y por qué tienes esa afición para eso de la radio? Bueno, es un hobby que tengo ya desde hace más de 20 años. Tiene que ver con la curiosidad. Me considero una persona muy curiosa y la posibilidad de hablar con otras personas que están en otros mundos distintos, en otros países, y que me cuenten algo de su vida o de su familia o de su país, para mí eso sigue siendo un estímulo. A veces tienes problemas o estás con tensiones o con problemas del trabajo fundamentalmente, pero poniéndote aquí en la radio, al cabo de 10 minutos te has olvidado completamente de todo tu alrededor y estás sumergido en eso. Es una evasión, pero es una buena evasión, es una buena herramienta esta de hacer amigos, ¿no? De eso es de lo que se trata. Pero también debe ser bastante curioso para esas personas con las cuales estás hablando, porque tú estás aquí en Wambo, en Angola, un país que no tiene muchos radioaficionados y pocos que hablan español. Pues efectivamente, también para los radioaficionados hispanoparlantes es una novedad encontrarse con una estación en Angola. En España, si no recuerdo mal, en este momento hay alrededor de 50.000 radioaficionados y en Angola hay 4, exactamente. Hay 2, curiosamente, que hablan español. Hay uno que está en Luanda, que es gallego, muy amigo mío, y después estoy yo, y después hay 2 portugueses. Es una curiosidad para el mundo hispanoparlante de los radioaficionados, es un contacto, digamos, exótico, y la gente llama pues porque tiene mucha curiosidad también. Esto de la curiosidad es algo muy de los radioaficionados, en los 2 sentidos. Paira no tempo, muita desgraça, barriga inflamada, do menino sem graça. Retiraram seu pedaço de pão para alimentar as fábricas de armas. Perdeu o direito do ser comum. Estamos en el centro de Wambo, que es la segunda ciudad de Angola. Se llamaba antes Nova Lisboa. La idea era cambiar la capital de Luanda para aquí, porque es el centro del país. Aquí en el centro se ve la destrucción que hubo en la guerra del 93. Sí, la guerra empezó a finales del año 92, en diciembre, después de las elecciones. La UNITA perdió aquellas elecciones y después se concentró en Wambo. Concentraron aquí una buena parte de sus jefes políticos, algunos jefes militares, y entonces la ciudad estaba todavía bajo el control del gobierno, pero con esa presencia cada vez más fuerte de gente de UNITA,
la tensión fue creciendo muchísimo hasta finales del 92. En esta época empezaron los primeros conflictos, hubo ya en diciembre algunos tiroteos y directamente guerra urbana a partir del mes de enero. Y cuando dices guerra urbana significa que casi todos los edificios aquí en el centro quedaron no destruidos porque se ven las paredes, pero todos tienen marcas de balas y cosas así, ¿no? Sí, fue un combate casa por casa. Realmente todos los edificios, todas las casas tienen muchísimos impactos de balas, de bombas, de mortero. Según se iba retirando el ejército del gobierno, la UNITA iba avanzando, pero fue un combate urbano muy lento y muy destructivo. Y al mismo tiempo que esto estaba ocurriendo, el gobierno desde Luanda enviaba aviones MiG para bombardear las posiciones de la UNITA, y fue un bombardeo que evidentemente repercutió sobre la ciudad. Hubo lugares públicos, como por ejemplo el mercado, que fueron bombardeados, suponemos que por equivocación, y murieron cientos de civiles en esos bombardeos. Lógicamente murieron más en el combate urbano, murieron muchísimos. Quiero decir, fue una guerra muy encarnizada. Finalmente la población, los más adeptos a la UNITA, se quedaron aquí, o las personas, digamos, contra las cuales la UNITA no tenía nada, y los otros, un poco más partidarios del gobierno de Luanda, se retiraron a pie hacia Benguela. Fue un camino que duró muchos días, fueron muchas personas las que fueron, murieron muchos durante el camino porque hubo muchas emboscadas, tuvieron que pasar muchos ríos, en fin, hasta que llegaron allí. Fue un camino muy penoso, pero aquí en Huambo se quedó una buena parte de la población, y durante algún tiempo, hasta el año 94, pues la UNITA permaneció en Huambo, digamos, quiero decir, como un gobierno autónomo, de alguna manera. ¿Y qué pasó después? Pues después, en el ir y venir de la guerra, el gobierno eventualmente volvió a retomar la ciudad de Huambo con una ofensiva desde el oeste, con helicópteros y con más artillería y con más aviación, y entonces, bueno, expulsaron a la UNITA de aquí. La UNITA se retiró en aquella época hacia el norte. El campo, las zonas rurales, permanecieron hasta hace muy poco tiempo realmente en manos de la UNITA o bajo el control fáctico de la UNITA, pero de todas maneras el gobierno retomó el control de la ciudad. Me estabas comentando cuando íbamos por aquí que hay muchos más carros hoy en día que hace 2 o 3 meses antes de la paz. Esto para nosotros es una novedad tremenda. Hasta el mes de abril, más o menos, de este año, del año 2002, había poquísimos coches en Huambo, poquísimos. ¿Y los gritos ahora por qué son? Sí, este griterío es por la luz. Esto es una alegría cotidiana. Hasta el mes de enero, más o menos, la luz era una novedad, una rareza en Huambo, la energía eléctrica general, quiero decir. Teníamos muy de vez en cuando un poco de luz eléctrica por la noche, pero en fin, nunca se sabía muy bien cuándo iba a venir. Desde esa época más o menos, con la abertura de las carreteras hacia Luanda, hacia Benguela, pues recibimos aquí muchos más camiones con cosas, no sé, de comer, con combustible, con suministros, ¿no? Una de las cosas más importantes, desde luego, es el combustible, porque Huambo no tiene, desgraciadamente, un generador, por ejemplo, de una presa, energía hidroeléctrica ni nada por el estilo. Viene de unos generadores muy grandes que funcionan con gasóleo. Era muy difícil traer combustible aquí. Los camiones de combustible eran uno de los objetivos preferidos de la guerrilla para atacar. Hay muchos camiones de combustible en las carreteras de los alrededores de Huambo, quemados, destruidos, en fin, que recuerdan historias terribles, ¿no? Pero desde hace poco ya, como esto no ocurre, hay paz, no hay ataques a los camiones, vienen muchos camiones de combustible. Hay una cosa insólita que a mí me cuesta todavía trabajo creer, y es que tú vas a las bombas de gasolina, tienen combustible. Tú llegas con tu coche y pides 20 litros y el tipo te pone 20 litros de combustible. Hace poco hubieran pensado, este tipo perdió un tornillo porque está pidiéndome 20 litros de combustible. Entonces hay para los coches, hay para el generador de la ciudad, evidentemente, y ahora, estos últimos meses, tenemos luz por la noche cada día. Viene a las 6 de la tarde y se marcha como a la medianoche. Fernando, estamos en Quisala, que está a unos 4 kilómetros de Huambo. Aquí, en el año 2000, ocurrió una cosa terrible, ¿no?
cuando tú estabas aquí. Pues sí, en el año 2000 todavía había una situación muy tensa en Huambo, con muchos combates pequeños. Era la época en la que había la guerra de guerrillas. Aquí hay una residencia de niños huérfanos o de niños separados de sus familias. Había en aquella época quizá como 50 niños, y entonces aquella noche la UNITA atacó, entraron en los dormitorios, entraron en los edificios de la administración, hicieron muchos destrozos en los talleres, destruyeron el generador y finalmente entraron en los dormitorios de los niños y mataron a uno, hirieron a varios y raptaron a los demás. Entonces, al día siguiente, muy temprano por la mañana, me avisaron que esto había ocurrido. Fuimos con muchísimo miedo porque era frecuente en aquella época que después de un asalto la guerrilla dejara minas en el camino, pero llegamos allí, no nos ocurrió nada y vimos el cuadro que nos encontramos era muy dramático. Había mucha sangre por todas partes, estaba aquel niño muerto. Fue un momento terrible. ¿Y cómo lo viviste ese momento? Porque tú has visto cosas terribles en tu vida por el trabajo que haces. ¿Cómo te afecta eso? Bueno, yo he visto muchas cosas terribles, pero no es tan frecuente ver una acción así violenta con armas que se ha hecho contra los niños. Es común encontrar muchos niños en condiciones muy difíciles, niños que mueren de hambre o de enfermedades, pero cuando alguien ha llegado y les ha hecho mal disparándoles a los niños, quiero decir, eso es una atrocidad tan enorme que incluso si ver los niños morir de hambre y de enfermedad es terrible, esto es mucho peor. Quiero decir, la guerra en sí es inconcebible, pero cuando atrapa en medio a unos niños pequeños, que eran niños de 9, 8, 10 años, que no han hecho nada, ni tienen culpa de nada, ni saben nada de nada, pues es como la irracionalidad total, es terrible. Si la muerte es absurda, esa muerte es más absurda todavía. Pero gente que no ha venido a África pensará, bueno, eso es lo que pasa en África. Pues no es lo que pasa en África. Yo creo que esos niños estaban allí protegidos por una institución internacional, estaban jugando, estudiando, digamos, intentando recuperarse del trauma, por ejemplo, de haber perdido a sus padres. Eso también ocurre, quiero decir, hay esperanza, ¿no? Hay resquicios o instituciones o maneras de escaparse, de recuperarse de un trauma como la guerra. Entonces, cuando la propia guerra viene y corta eso de raíz, eso es terrible. Pero África no es necesariamente así. África es un lugar muy grande y no se pueden hacer generalizaciones, ¿no? Y es un lugar en el que los niños, bueno, sufren, quizá no son conscientes o no son tan conscientes de su sufrimiento. Son niños, se divierten, como todos, pero de vez en cuando llega una cosa así y nos recuerda que, en fin, que el mundo tiene muchos lados oscuros, ¿no? Fernando, estamos aquí en un lugar precioso que está muy cerca de la estación de trenes, lo que queda de la estación de trenes. Cuéntame un poco de este lugar. Pues este lugar era el antiguo bar de la estación y el antiguo club recreativo. Había una sala de billar, había un cine, había aquí también un sitio de tiro al plato, que está ahí abajo, y era donde, bueno, por una parte, el personal de los ferrocarriles aquí venía a pasar un rato los fines de semana, y también era la terminal donde los viajeros esperaban antes de montarse en el tren y hacer aquellos viajes increíbles a Rhodesia. Bueno, y después seguía el ferrocarril, tenía enlaces con Mozambique, tenía enlaces con el ferrocarril de Mombasa, en fin. Y aquí era donde estaban al principio, antes de aquel viaje, y es un lugar muy especial. Y después, cuando destruyeron el ferrocarril aquí, la estación y todo, ya todo se paró. ¿Cuándo fue eso? Pues en el año 93. Hubo bombardeos de aviación, toda clase de bombas aquí también, de sabotajes diversos, y ya nunca más anduvo el ferrocarril.
Pero este sitio, si lo ves bien, es como, bueno, es toda una arquitectura de los años 50, muy interesante, y se ha quedado un poco congelado en el tiempo. Dentro, en las salas que tienen ese pavimento de madera tan especial que hacían aquí, pues hay fotografías de aquellos tiempos, hay trofeos deportivos del club de fútbol, del Ferrocarril, y es un lugar que se quedó congelado en el tiempo. El bar permaneció, y entonces es un lugar muy, muy tranquilo, muy agradable para venir el fin de semana a comer, a tomar una cerveza, porque está totalmente en las afueras de Huambo, y es, como puedes ver, tiene una vista, un panorama desde aquí increíble. Aquí, justamente enfrente, un poco lejos, tenemos ahí en aquellos árboles el barrio de Macolocolo. Al final, aquella línea son las montañas los montes de Quisala, es donde está la estación repetidora de televisión. Un poco más allá, aquellos montes se llama Lufefena, aquella zona. Bueno, en aquella dirección tenemos el municipio de Kaala. Después, aquellas montañas que se ven muy débil al fondo son las montañas de Ucuma. Hacia allá, bueno, tenemos una laguna que nunca se seca, y sobre todo muchos árboles, mucha vegetación por todas partes. Está esta hierba, que es el capín, la hierba normal, que ya está un poco amarilla porque ya pasó el tiempo, ahora la están quemando para aprovechar esas zonas para la agricultura. Y bueno, aquí un poco más lejos, cerca de la laguna, hay huertas, hay plantaciones de hortalizas, se ven unas palmeras por allí también, toda clase de eucaliptos, hay incluso algunos abetos. Estos de aquí son flamboyants, hay jacarandas un poco más al fondo que se ponen de color azul en la época. En fin, hay pocos lugares tan bonitos como este. Sobre todo cuando el sol se pone debe ser muy bonito, que se va a poner dentro de, no sé, como 45 minutos, ¿no? El sol aquí se pone, en este sitio específico, se pone de una forma especial, porque el horizonte es muy largo, hay una puesta de sol impresionante, se va poniendo rojizo, rosado, el horizonte, si hay algunas nubes, más bonito todavía, pero en fin, se pone por allí, por detrás de aquella montaña de Lufefena, y la sensación es de mucha paz. Parece mentira viendo este paisaje, que aquí hayan pasado cosas malas, ¿no? Porque aquí no se ve nada de la destrucción que ocurrió en la ciudad. No, estamos viendo un paisaje casi todo el natural, con algunas huertas. Evidentemente se ve por ahí la mano del hombre, pero no la mano destructiva, sino la mano constructiva, ¿no? Están allí paseando aquellos campesinos, y sí, es toda la naturaleza y el lado positivo de las cosas aquí. Es un poco lo que simboliza, ¿no?, este lugar, el esparcimiento, la tranquilidad, el ocio, el estar con los amigos charlando un rato, mirando un paisaje fabuloso. Esto es como debía ser la vida, ¿no? Cuando llegamos aquí estabas muy contento porque ya el bar abrió después de muchos meses cerrado. Sí, este bar estaba cerrado desde hacía muchísimo tiempo porque no recuerdo exactamente, pero hace mucho tiempo pusieron una bomba en los edificios anexos, y aquella bomba destruyó el tejado, destruyó totalmente los anexos de la administración, y se quedó todo lleno de agujeros, todo el tejado destruido, el falso techo destruido. Y después, cuando llegó la época de lluvia, que llegó enseguida, entraba mucha agua, no había dinero para reconstruirlo, el concesionario decidió cerrarlo y nos quedamos sin esta posibilidad, pero hace, según nos han dicho, 2 semanas o una semana, pues han vuelto a abrirlo, ya se puede venir aquí otra vez. Menos mal, ¿no? ¿Y lo vas a hacer? Bueno, yo soy un cliente fijo de este sitio, incluso durante la semana, no solo los fines de semana. Aquí es donde yo vengo cuando quiero estar tranquilo, cuando tengo que trabajar en paz, cuando vengo con los amigos a charlar el fin de semana. Este es mi lugar. Quiero decir, tú no puedes salvar al mundo, pero tú, tu trabajo, tú haces una diferencia a tu alrededor, en tu entorno inmediato. Tú no vas a arreglar el África subsahariana, pero tú puedes en gran medida arreglar lo que pasa en tu barrio. Y eso es fenomenal, porque claro, la gente está pensando en soluciones globales todo el día, y eso es lo que nos lleva a la perdición. Las soluciones globales, ¿cómo vamos a
a hacer una solución global. Eso está para los teóricos, los metafísicos del Luanda que llamamos aquí, ¿no? Pero tú puedes arreglar tu barrio, puedes arreglar un poco el pueblo. Tú puedes conseguir, hablando con los políticos de aquí de la ciudad, con el gobernador, con el otro, que pasado mañana un equipo de vacunación pues vaya y por fin vacunen a aquella gente contra el sarampión. Y el sarampión mata muchísima gente aquí, o que lleven un camión con comida. Y eso lo has logrado tú. Y en el fondo, ¿qué has hecho? Pues una cosa muy pequeña, porque has arreglado pues tu entorno muy inmediato. Bueno, y eso pues no es tanto, ¿no?, como arreglar el mundo, pero en el fondo, no sé, cuando te llegas a convencer de que eso no está mal, pues te sientes bien contigo mismo, ¿no? Y la sensación es tan gratificante que al final pues se convierte en una droga. Lo que pienso es que, bueno, de acuerdo, estoy cambiando mi entorno inmediato, pero me he convertido en un egoísta, porque yo no estoy haciendo esto ya de una forma pura o espiritual. Estoy haciendo esto porque hacerlo me hace sentirme bien. La gente, quiero decir, los que venimos de Europa, de ciudades grandes sobre todo, pues nos hemos olvidado de las estrellas, ¿no? Y resulta que aquí, en la puerta de tu casa, en un sitio como este, te pones a ver el cielo y ves la cantidad de estrellas que se ven. Yo no he visto nunca en mi vida tantas estrellas como aquí. Y claro, al principio te sorprendes y después directamente te sobrecoges ya de ver tantas estrellas, las lluvias de estrellas cuando llegan las épocas en que las estrellas parece que se caen. Bueno, pues todo eso, ese tipo de cosas son las que hacen que al final te sientas como bien en un lugar así. Parece que cómo te vas a sentir bien, ¿no?, en un país africano, con todo lo que tú has aprendido de África en los telediarios, ¿no?, que son cosas malas, de guerras, de niños que se mueren y de moscas, ¿no? ¿Y cómo te vas a sentir bien? Parece una locura. Bueno, pues resulta que es posible sentirse muy bien, sentirse mejor que en ninguna otra parte. Los sueños y las estrellas en Angola. Fue un programa realizado por Eric Boschema para Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos.